En los anales de la historia romana, pocas figuras han generado tanta controversia y fascinación como Marcus Aurelius Antoninus Segastes, conocido en la historia como Elagabalus. A solo 14 años, este joven sirio ascendió al trono del imperio más poderoso que el mundo había conocido, llevando con él prácticas religiosas y comportamientos personales que impactarían incluso a los ciudadanos cosmopolitanos de Roma. Lo que siguió fue un reino de 4 años que desafió cada convención de la sociedad romana, la política y la religión. La historia de Elagabalus no es solo una de exceso imperial o desgracia juvenil. Representa una colisión entre el oeste y el oeste, entre valores tradicionales romanos y prácticas religiosas extranjeras, entre normas de género establecidas y expresión radical. Su reino esposaría las líneas falsas de la sociedad romana y, al final, contribuiría a la crisis más amplia que plaguaría al imperio durante el tercer siglo. Para entender la magnitud de lo que representaba Elagabalus, debemos primero comprender el contexto de su tiempo. El inicio del tercer siglo fue un periodo de cambio imprecedente para Roma. El imperio había llegado a su mayor extenso territorial durante el siglo XIX, pero se empezaban a ver fracasos. La presión militar de los tribus bárbaros, la instabilidad económica y la desescalada política crearon una atmósfera de incertidumbre que definiría este periodo. El reino de Severo, en el que nació Elagabalus, había llevado a las influencias africanas y sirianas a los máximos niveles de poder romano. Su gran tío, Septimius Severus, había establecido este dinastio a través de la fuerza militar y sus sucesores seguían dependiendo de la armada por la legitimidad. Esta dependencia militar sería crucial para entender cómo un joven priesto siriano podía convertirse en emperador de Roma. Siria en sí era un país de civilizaciones antiguas y religiones exóticas. Durante siglos había sido un cruce donde la cultura griega, persiana, romana y semítica se reunían y se mezclaban. Las tradiciones religiosas de esta región eran mucho más antiguas que la propia Roma, con orígenes que recorrieron a la primavera de la civilización. El dios solar Elgabal, al que el priesto Elagabalus se convertiría, el priesto joven, con su impresionante resemblancia a Caracalla y su carisma exótico, se convirtió en el punto focal de una rebelión que movería al imperio. La revolución comenzó en mayo de 218 AD en el campo legionario cerca de Emesa. Julia Maesa había robado a oficiales y soldados con promesas de donativos y aumentos en el pago. Cuando Elagabalus apareció frente a la tercera legión galáctica vestida de azul y afirmando ser el hijo de Caracalla, los soldados le aclamaron emperador. La rebelión se expandió rápidamente a través de las provincias occidentales cuando las noticias de los jóvenes emperadores afirmaban dones y promesas generosas llegaron a otras legiones. Macrinus, detenido por la velocidad de la revolución, intentó suprimirla militarmente. Sin embargo, sus fuerzas fueron decisivamente derrotadas en la batalla de Antioquia en junio de 218 AD. El emperador que pensaba que estaba seguro encontró su apoyo evaporando legión tras legión, declarando a los jóvenes. Macrinus huyó hacia Roma pero fue capturado y ejecutado antes de poder llegar a la capital. La victoria en Antioquia hizo a Elagabalus, a los 14 años, el maestro del imperio romano. Sin embargo, la verdadera fuerza estaba con su abuela Julia Maesa y su madre Julia Soamias, quienes habían orquestado su ascenso. Estas mujeres entendieron que mantener el poder requería manejar con atención tanto el ejército como el senado romano. Lo que quizás no esperaban fue cómo su niño desarrollaría su propia agenda. El viaje de Siria a Roma tomó más de un año, durante el que Elagabalus consolidó su poder y comenzó a revelar su verdadero carácter. A pesar de los emperadores que habían sido contentos de dejar a los regentes gobernar en su nombre, Elagabalus mostró una primera determinación para ejercer la verdadera autoridad. Sus primeros actos incluyeron ejecutar a los apoyadores de Macrinus y apuntar a sus propios aliados a posiciones claves. Durante este periodo transicional, reportes preocupantes comenzaron a llegar a Roma sobre el comportamiento y intenciones. Historias se distribuyeron sobre sus prácticas religiosas exóticas, su apariencia inconvencional y sus planes para transformar la religión romana. Los romanos tradicionales, ya sospechosos de las influencias occidentales, empezaron a preocuparse sobre lo que este emperador priesto siriano traería a su ciudad.
El ingreso de Elagabalus a Roma en 219 AD marcó el comienzo de uno de los reinos más controvertidos en la historia romana. El joven emperador no llegó como un general tradicional romano celebrando un triunfo, sino como un potentista occidental rodeado por los atrapamientos de la royalidad siriana. Su apariencia sola sorprendió a las sensibilidades romanas. Llevaba ropa de silva, maquillaje elaborado y ropa que ningún hombre romano estaría atrapado usando. Lo más asombrante de su apariencia fue lo que trajo con él, el sacerdote blanco de Elagabalus. Este meteorito, cuidadosamente transportado de Emesa, era para ser instalado en un nuevo templo en la montaña de Palatina. Para los romanos, esto representaba un acto imprescindible de una revolución religiosa. Nunca antes había sido elevado a esta prominencia en el corazón de su imperio. La transformación religiosa que inició Elagabalus fue más allá de simplemente añadir otro dios a la panteón romana. Él proclamó a Elgabal como la dieta superior a Júpiter. Los dioses tradicionales romanos eran subordinados a esta dieta solar siriana. El emperador mismo servía como sacerdote de Dios realizando rituales diarios que los romanos consideraban bizarros y disturbiosos. Los rituales alrededor de Elgabal involucraron elementos que violaron las sensibilidades religiosas romanas. Música sagrada, bailes extáticos y procesiones elaboradas se convirtieron en ocurrencias diarias en el capital. El emperador mismo participó en estas ceremonias con regalía de sacerdote, incluyendo ropas flotantes y un crono de oro. Para los romanos conservadores estos displazos representaban un ataque fundamental contra sus tradiciones religiosas. Los aspectos sexuales y géneros de estas prácticas religiosas se demostraron aún más controversiales. El abogado de Elgabal incluía rituales de fertilidad y expresiones religiosas de género fluido que tenían orígenes antiguos en la tradición siriana pero que eran completamente extranjeros a la práctica romana. La participación de Elgabal en estos rituales, incluyendo su adopción de ropa femenina y manierismos durante ciertas ceremonias, escandalizó a la sociedad romana. Las relaciones personales del emperador se convirtieron en fuente de constantes discursos y violencia. Su casamiento con Julia Paula, una respetable mujer noble romana, duró menos de un año antes de que la divorciara con Aquilia Severa, una virgen vestal. Esta unión violó uno de los tabúes más sagrados de Roma, ya que las vírgenes vestales eran consecratas a la godina Vesta y abiertas a las vidas de la chastidad. El casamiento fue visto como un sacrilegio y un asalto a la ley religiosa romana. Aún más sorprendente para las sensibilidades romanas eran las relaciones de Elgabal con hombres. Las fuentes históricas, en particular Cassius Dio y la Historia Augusta, describen sus casamientos con sus compañeros masculinos, incluyendo su relación con un charretero llamado Heracles y luego con un atleta llamado Soticus. Estas relaciones se realizaron con la ceremonia completa de casamiento con Elagabalus, adoptando el papel de esposa. La expresión de género del emperador se volvió cada vez más fluida y controversial. Las fuentes lo describen poniéndose guantes, maquillaje y ropa de mujeres y expresando un deseo de ser tratado como empresa en lugar de emperador. Algunas cuentas sugieren que buscaba procedimientos médicos para alterar su anatomía, ofreciendo enormes recompensas a cualquier médico que pudiera transformarlo físicamente en una mujer. Mientras la acuracidad histórica de estas clases específicas es discutida, reflejan la profunda incertidumbre creada por su comportamiento. Las implicaciones políticas de estos cambios personales y religiosos fueron enormes. El Senado romano, ya sospechoso de las influencias occidentales, se encontró forzado a participar en rituales que consideraban degradantes y extranjeros. Los senadores se requerían asistir a ceremonias religiosas donde vieron prácticas que violaron su comprensión de su comportamiento romano. El desprestigio del emperador para las tradiciones militares romanas fue igualmente problemático. Mientras los anteriores emperadores al menos mantuvieron el pretexto de valor marcial, Elagabalus mostró poco interés en las acciones militares, más allá de asegurar la lealtad de la guardia pretoria a través de donativos generosos. Su apariencia en ceremonias militares en la ropa occidental, su falta de interés en las campañas del frontera y su elevación de sacerdotes civiles a los comandos militares alienaron al cuerpo de oficiales. Las políticas económicas de Elagabalus reflejaban la extravagancia y el desconexión del emperador de las realidades fiscales romanas. Las enormes expendituras en ceremonias religiosas,
Los regalos de favoritos y la construcción de nuevos templos restringieron el tesoro imperial. Las virtudes tradicionales romanas de frugalidad y restricción se abandonaron en favor de conceptos occidentales de magnificencia royal. La corte del emperador se convirtió en un teatro de exceso que asombró a los tradicionales romanos. Los banquetes elaborados presentaban alimentos exóticos, entretenimiento que incluía actos que los romanos consideraban pervertidos y un nivel de luxuria que superaba incluso los excesos notorios de Calígula o Nero. El emperador mismo presidió estas reuniones en costumbres que cambiaban múltiples veces durante únicos eventos. La intriga palestina alcanzó nuevos niveles de complejidad cuando varias facciones competían por la influencia sobre el joven emperador. Cortes sirianas, senadores romanos buscando mantener la relevancia, comandantes militares y oficiales religiosos todos se movían por la posición. Los miembros de la familia del emperador se encontraron caminando una línea delicada entre apoyar su agenda y proteger sus propias posiciones. La transformación del palacio imperial en lo que significaba un complejo de templos sirianos representaba una manifestación física de la revolución cultural que el Agabalus estaba intentando. Los elementos arquitectónicos eran suplementados o reemplazados con esquemas decorativos occidentales. El espíritu sagrado de Elagabal estaba alzado en un escrin especialmente construido que dominaba el complejo del palacio. La vida diaria en el palacio revolucionaba alrededor de observaciones religiosas que consumían cantidades de tiempo y recursos. Múltiples ceremonias cada día requerían la participación del emperador y su tribunal. Estas rituales a menudo duraban horas y involucraron prácticas que los observadores romanos encontraron exhaustivas y inútiles. La insistencia del emperador en presidir sobre cada ceremonia personalmente significaba que el negocio estatal era frecuentemente interrumpido o retardado. La presión psicológica de los que participaban en estas ceremonias era inmensa. Los senadores romanos y los oficiales se encuentran obligados a testigar y a participar en rituales que violaban sus creencias religiosas y su condición social. Algunos se adaptaron viendo estas requerencias como necesarias formalidades diplomáticas mientras otros empezaron a plotar resistencia. Diplomados extranjeros y dignatarios visitantes estaban sujetos a las mismas requerencias ceremoniales, creando incidentes internacionales que dañaron la reputación de Roma. Los aliados tradicionales no sabían cómo responder a un emperador que parecía más interesado en ritual religioso que en la obra estatal. Naciones enemigas empezaron a ver a Roma como afectada por conflictos internos y distraída de liderazgo. La respuesta del populismo romano a estos cambios fue mezclada pero cada vez más negativa. Mientras algunos ciudadanos inicialmente estaban curiosos por las prácticas exóticas occidentales, la mayoría se arrepentía de la interrupción de sus observaciones tradicionales religiosas. El requerimiento del emperador de que los festivales romanos fueran modificados para honrar a Elagabal creó resentimiento amplio entre los ciudadanos ordinarios. Los juegos gladiatorios, una pared de entretenimiento popular romano, se alteraron para incorporar elementos religiosos que redujeron su apelación. Las exhibiciones tradicionales de bestias y combate fueron reemplazadas o suplementadas con páginas religiosas que los espectadores encontraron aburridas y incomprensibles. Las apariciones del emperador en estos eventos vestidos en regalía occidental se enfrentaron a reacciones cada vez más hostiles. Los impactos económicos de la lluvia comenzaron a afectar a los ordinarios romanos a medida que la taxación aumentada financió proyectos religiosos del emperador y extravagances en la corte. Los mercantiles encontraron sus negocios disruptados por las frecuentes fiestas religiosas y requerimientos ceremoniales. Los artesanos se pusieron en servicio creando objetos religiosos y decoraciones para ceremonias inminentes. La situación militar se deterioró cuando las defensas del frontera se negaron en favor de ceremoniales de la corte. Los reportes de incursiones bárbaras aumentaron, mientras que el emperador se enfocó en temas religiosos. Los oficiales veteranos empezaron a preguntar si un líder más interesado en tareas sacerdotales que en estrategia militar podía efectivamente comandar las legiones de Roma. La administración provincial sufrió como gobernadores y administradores se encontraron obligados a implementar cambios religiosos que las poblaciones locales resistieron. En algunas áreas, en particular en las provincias occidentales, la rebelión abierta contra las políticas religiosas imperiales comenzó a surgir.
La respuesta del emperador era típicamente aumentar las penaltis para la no complianza en lugar de abordar las preocupaciones. El punto de partida fue cuando el Agabalus comenzó a interferir con las tradiciones tradicionales de la casita romana y las estructuras familiares. Su promoción de las prácticas sexuales y las relaciones que los romanos consideraban deviantes crearon una crisis de legitimidad social. Cuando intentó formalizar estos cambios a través de las reformas legales, la resistencia se cristalizó en la oposición activa. Julia Maesa, la abuela propia del emperador, quien había orquestado su surgimiento, comenzó a reconocer que su reina amenazaba la supervivencia de la dinastía. Comunicaciones secretas con comandantes y senadores militares revelaron un consenso creciente de que un cambio era necesario. El desafío fue encontrar un sucesor que pudiera mantener la influencia siriana mientras abandonaba los aspectos más controversiales del programa de Elagabalus. La selección de Alexander Severus, abuelo de Elagabalus, como alternativa representaba un intento calculado para preservar el poder dinástico mientras eliminaba la fuente de controversia. Alexander era más joven, más malvado y, crucialmente, no había sido asociado con el extremismo religioso que caracterizaba a la reina de sus abuelos. Julia Maesa comenzó a cultivar su apoyo por un cambio que eliminaría a Elagabalus mientras mantenía el control de la familia. La oposición militar a Elagabalus entraba en la Guardia Pretoria, cuya lealtad había sido mantenida a través de pagos generosos pero cuya paciencia estaba seca. El desprestigio del emperador por las tradiciones militares, su elevación de favoritos descualificados para comandar posiciones y su obvio interés en las acciones militares había alienado incluso a los que beneficiaban de su grandeza. La conspiración que terminaría la reina de Elagabalus comenzó a dar forma en el 222 AD. Los principales participantes incluyeron a su propia abuela liderando a los senadores, los comandantes pretorios e incluso algunos oficiales de la corte que habían crecido cansados de las exigencias ceremoniales constantes. El plan necesitaba coordinación para asegurarse de que la transición fuera rápida y decisiva. El estado psicológico del emperador se había convertido en cada vez más instable como la oposición a su reina se levantaba. Las fuentes históricas describen episodios de paranoia, violencia y comportamiento irracional que sugirieron que la presión de la regla estaba tomando un gran toque. Su respuesta a la crítica fue típicamente para aumentar la severidad de las puniciones y la frecuencia de observaciones religiosas, señalando señales de una crisis que se multiplicó a lo largo del invierno de 221 a 222 AD. La isolación de los emperadores por parte de las fuentes tradicionales de apoyo, combinado con su inhabilidad de reconocer la profundidad de la oposición a sus políticas, creó una situación en la que el cambio violento se volvió casi inevitable. Incluso los más cercanos de su apoyo comenzaron a distanciarse mientras la situación política se deterioraba. El actual asesinato de Elagabalus ocurrió el 11 de marzo de 222 AD durante lo que debería haber sido una ceremonia rutina en el campamento pretorio. El emperador había ido allí con su vecino Alexander Severus para adresar a los guardias, sin saber que la visita era parte de un plazo muy bien orquestado. Cuando llegó, encontró a los guardias que ya habían declarado su apoyo a Alexander. La escena que siguió fue caótica y brutal. Elagabalus intentó acercarse a su autoridad, pero encontró que su presencia de comandante no tenía efecto en los soldados que habían pensado en sacarlo. Sus intentos de escapar eran inútiles, ya que los conspiradores habían preparado para cualquier contingencia. El joven emperador, que había comandado con absoluta obediencia, ahora estaba sin poder contra las fuerzas que le habían llevado al poder. El asesinato de Elagabalus fue rápida, pero dura. Las cuentas contemporáneas describen cómo el emperador de 18 años fue asesinado por múltiples asesinos, asegurándose de que no podía sobrevivir. Su madre, Julia Soaemius, que lo acompañó al campamento, tuvo el mismo destino. La facción siriana del dinastía fue eliminada en minutos. La disposición de los cuerpos representaba un acto final de rechazo de todo lo que representaba Elagabalus. En lugar de recibir la cremación tradicional y la cremación, según los emperadores romanos, los cuerpos fueron llevados por las calles de Roma y, finalmente, llevados al río Tiberio. Este tratamiento, típicamente reservado para criminales comunes y traidores, envió un mensaje claro sobre cómo la historia juzgaría a su reina.
El seguimiento inmediato de la asesinatura mostró una eración sistemática de las innovaciones religiosas y sociales de Elagabalus. El espíritu sagrado de Elgabal fue devuelto a Siria. Los templos dedicados a la deidad oriental fueron rededicados a los dioses romanos tradicionales y los requerimientos ceremoniales que dominaban la vida judicial fueron abandonados. Alexander Severus, guiado por su madre, Julia Mammaya, y su abuela, Julia Maisa, iniciaron la restauración de las prácticas tradicionales romanas. El memorial de damnatio impuesto sobre Elagabalus fue comprensible, pero no totalmente sucesivo. Mientras que los records oficiales fueron alterados y las inscripciones cambiaron, la memoria de su reina permaneció en los cuentos históricos y en la memoria popular. La extremidad de sus innovaciones aseguró que serían recordadas, incluso si solo como ejemplos de cómo no gobernar a Roma. El asesoramiento histórico de Elagabalus ha evolucionado significativamente en los siglos. Históricos antiguos como Cassius Dio y los autores de la historia augusta lo portaron como un monstruo de depravidad, cuyo reino representaba todo lo malo con influencia oriental en la cultura romana. Los crónicos medievales aceptaron este asesoramiento negativo añadiendo sus propios juicios morales sobre su comportamiento sexual y religioso. El escolarismo moderno ha intentado separar el hecho histórico de la prejudicación antigua, reconociendo que mucho de lo que sabemos sobre Elagabalus viene de fuentes hostiles a su reino. Los historiadores contemporáneos reconocen que los autores romanos estaban dispuestos a ver las prácticas orientales como corruptas y efeminares, lo que hace difícil asesorar las actuales innovaciones del rey con objetivos. La cuestión de la identidad género de Elagabalus ha atraído atención particular de los escolares modernos. Algunos historiadores argumentan que las fuentes antiguas describen lo que hoy se reconoce como la identidad transgénera, haciendo a Elagabalus potencialmente el primer rey transgénero en la historia grabada. Otros contenden que su comportamiento debería ser entendido en el contexto de las prácticas religiosas sirianas, en lugar de los conceptos modernos de la identidad género. Las innovaciones religiosas intentadas por Elagabalus representan un primer ejemplo de la especie de experimentación religiosa sincretista que se convertiría en más común en el Imperio Romano más tarde. Su intento de crear un dios solar supremo anticipando algunos aspectos de las reformas religiosas implementadas por Constantine. Sin embargo, sus métodos y el tiempo hicieron imposible el éxito. Las lecciones políticas de la reina de Elagabalus se extienden más allá de las cuestiones de la política religiosa y social. Su historia ilustra los peligros de la desconexión entre los gobernadores y las sociedades que gobernan. No importa cuán absoluta el poder de un gobernador puede parecer, en fin, depende del consentimiento o adquisición de grupos sociales. Cuando ese consentimiento se deriva, incluso los emperadores son vulnerables. El papel de las mujeres sirianas en la elevación y destrucción de Elagabalus demuestra las dinámicas complejas del poder en el sistema imperial romano. La decisión de Julia Maesa para sacrificar a su hija para preservar el poder dinástico muestra cómo la calculación política podría superar la lealtad familiar. La sucesiva transición a Alexander Severus demostró que la conspiración había sido planificada con cuidado para minimizar la disrupción. Los aspectos económicos y administrativos de la reina de Elagabalus proporcionan conocimiento sobre los desafíos prácticos que enfrentaba el Imperio Romano en el tercer siglo. Su extravagante gasto y negligencia de las defensas fronterizas contribuyeron a problemas que plagarían a sus sucesores. Los recursos financieros del imperio, aunque grandes, no eran ilimitados y la irresponsabilidad fiscal tuvo consecuencias reales. La dimensión militar de la reina revela la creciente importancia del ejército en determinar la sucesión imperial. Mientras que las formas constitucionales tradicionales se mantuvieron, el poder real se quedó con los que podían comandar la lealtad militar. La negligencia de la reina de Elagabalus resultó fatal para su régimen. El impacto cultural de la reina extendió más allá de sus consecuencias políticas inmediatas. El conflicto entre las tradiciones occidentales y occidentales que caracterizaban la regla de Elagabalus reflejaba tensiones más amplias dentro del imperio sobre identidad y pertenencia. Estas tensiones continuarían influyendo en la sociedad romana mucho después de la muerte del emperador. El tratamiento historiográfico de Elagabalus levanta preguntas importantes sobre cómo se portaron de género no conformada y sexualmente diversas.
Las fuentes antiguas hostiles pueden haber exagerado o distorsionado aspectos del comportamiento del emperador para hacer puntos políticos sobre la influencia occidental y valores propios romanos. Evidencia arqueológica reciente de Emesa y otros sitios sirianos ha proporcionado nuevos conocimientos sobre las tradiciones religiosas que Elagabalus intentó trasplantar a Roma. Estos descubrimientos sugieren que sus innovaciones eran menos bizarras desde la perspectiva siriana que las fuentes romanas sugerían, representando prácticas religiosas genuinas en lugar de perversiones personales. Las dimensiones psicológicas de la historia de Elagabalus continúan fascinando a los escolares y audiencias populares. Las presiones de poder absoluto en un adolescente, combinado con el desplazamiento cultural de la transición de Siria a Roma, crearon condiciones en las que pocos individuos pudieron navegar con éxito. Su aparente incapacidad de comprometer o adaptarse a las expectativas romanas puede reflejar personalidades y condiciones culturales. El legado de Elagabalus en la cultura popular ha sido formado en gran medida por los aspectos sensacionales de los cuentos antiguos. Desde las pinturas renacentales a los noveles y películas modernos, él ha sido portado como un símbolo de decadencia y exceso sexual. Estas representaciones populares a menudo nos dicen más sobre las sociedades que los crearon que sobre el emperador histórico. El significado histórico más amplio de Elagabalus se encuentra en lo que revela sobre la capacidad del Imperio romano para el cambio y la adaptación. Mientras que las innovaciones específicas de Elagabalus fueron rechazadas, el imperio eventualmente tendría transformaciones religiosas y culturales que fueron casi tan dramáticas. Su falla puede haber resultado más por el mal tiempo y métodos que por la imposibilidad de cambiar. Al final, la historia de Elagabalus sirve como un recuerdo poderoso de las complejidades de la interpretación histórica y los peligros del poder absoluto. Aunque se vea como un innovador desentendido, un adolescente mentalmente distorsionado o un símbolo de corrupción occidental, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y controversiales. Su breve reina iluminó tensiones y posibilidades dentro de la sociedad romana que seguirían influyendo en el desarrollo del imperio mucho después de su muerte violenta.